Muy buenas tardes, Casimira y Johnny. Un gusto estar en su programa. Bueno, hablemos primero de ese comunicado del Comité Nacional de la Defensa de la Democracia. Ustedes lo han publicado este martes, pero me gustaría que des lectura para que todos puedan comprender de qué se trata. Ya, perfecto. Entonces, voy a dar lectura. No es grande el comunicado. Dice, Sí, en un mes se cometieron detenciones ilegales, se vulneró el Estado de Derecho y garantías constitucionales de las personas. El CONADE expresa que desde el 13 de marzo el gobierno de Luis Arce viene implementando una operación política y represiva que, siendo un conjunto de acciones ilegales y de fuerza, ha fracasado en su intento de generar un clima de miedo y una matriz comunicacional en torno a un inventado y supuesto golpe de Estado que pretende ser impuesto al pueblo boliviano y a la opinión internacional a través de acciones judiciales represivas que son a todas luces insostenibles. En este contexto, el CONADE expresa: 1. Cometiendo delitos contra las garantías constitucionales de las personas en su detención y procesamiento, no se puede fundar juicios independientes y legales. Después de muchos años, recordando a las dictaduras, desde hace un mes muchas personas fueron detenidas a medianoche, sin orden legal, trasladadas a La Paz en aviones, lo que vulnera las garantías constitucionales, una cacería judicial en plena democracia. 2. Si no hubo golpe de Estado, no puede existir terrorismo, sedición y conspiración. El debido proceso no solo cumplir con las formalidades de ley, sino que los supuestos delitos por los que se te acusan guarden relación con la realidad. Esto no sucede en Bolivia en los casos que vemos hoy día. Las personas acusadas de terrorismo, sedición y conspiración afrontan una acusación que no se ajusta a la realidad. En Bolivia hubo un proceso constitucional transitorio de consenso. Por lo tanto, la causa es armada, impuesta, y en consecuencia las personas legalmente detenidas deben quedar en libertad para defenderse. 3. Ningún juez podrá establecer que hubo golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, se equivoca cuando piensa que un juez puede establecer si hubo golpe de Estado o no en Bolivia. Esta es una pretensión ingenua, al mismo tiempo que malintencionada. Las autoridades que están cometiendo estas violaciones deberán ser investigadas y en cada caso sancionadas acorde a la ley. 4. Las investigaciones y procesos por violaciones a derechos humanos deben ser para todos los responsables. El CONADE reitera que la justicia debe ser independiente, imparcial, para investigar y procesar a todos los involucrados en la crisis emergente del fraude electoral del 20 de octubre de 2019 y los conflictos posteriores que llegaron hasta las muertes causadas por el llamado bloqueo del oxígeno previo a las elecciones de octubre del 18 del 2020. No habrá impunidad alguna. Para el cumplimiento de lo anterior exigimos juicios justos, pero para ello es indispensable que realicemos cambios profundos en el sistema de justicia, enfocado en reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a sufrir represalias. Para ello es necesario entablar un diálogo nacional que permita buscar salidas institucionales en consenso con la sociedad civil. Y 5. El CONADE ratifica la ruta crítica para pacificar el país, que consiste en la libertad inmediata para las personas indebidamente procesadas, abrogación del decreto presidencial de amnistía e indulto, abrogación de la ley de emergencia sanitaria, abrogación de la resolución ministerial 068-2021, que crea un mercado ilegal y paralelo de la hoja de coca en La Paz, reforma de la justicia y del Ministerio Público, finalmente, juicio a los responsables por la violación de los derechos humanos en Bolivia. Este es el camino para la verdadera pacificación del país. Este es el documento que hemos rubricado y hemos difundido el día de hoy.
Bien, Manuel, ¿qué tal? Qué gusto conversar contigo, como siempre. Pero me preocupa el quinto punto, me gustaría que empecemos analizando. Eh, a ver, siendo realistas, ¿creen ustedes que este documento, que seguramente lo van a enviar también al Poder Ejecutivo, va a ser viable? Yo creo que sí. Mira, a ver, analizaremos algunos de los problemas, no solo el quinto punto, ¿no? Este juicio que se basa en detenciones ilegales, ¿creen que ustedes va a prosperar? A ver, seamos sinceros, ¿no? O sea, que un juez pueda determinar que ha habido sedición, conspiración. Para llegar a ese extremo, tendrían en primer lugar que empezar a detener y a procesar a todas las personas que hemos sido, fíjate, estoy utilizando la palabra hemos sido, partícipes de la solución a la crisis que hubo después del fraude, de la huida de Evo Morales y la generación de ese vacío. Es decir, se tiene que detener, si es que supuestamente ha habido golpe de Estado y sedición y conspiración y terrorismo, a los diputados que asistieron a la sesión donde la señora Yanine Áñez, en base al vacío constitucional y la necesidad de llenarlo, tomó posesión. Tendrían que detener a todo el alto mando militar de Calimán, a todo el alto mando policial, que estuvieron pasivos mirando esta solución que se dio a la crisis. Tendrían que detener a las personas del Tribunal Constitucional y también procesarlas por lo mismo. Es decir, es un juicio imposible de llevar adelante, pero además jurídicamente tendría tantas deficiencias, tantas improbabilidades de demostrarse que hubo conspiración, sedición y que hubo un golpe de Estado. Es muy complejo a lo que se ha metido el gobierno. Este es un juicio que lo que buscaba era meter miedo a la población y seguramente lograr una detención masiva de dirigentes, opositores, etcétera, pero no lo han logrado hacer. Es decir, al más le ha faltado tiempo, le ha faltado capacidad operativa, le llamaremos, y al final únicamente están detenidas la señora Áñez, dos de sus ministros y algunos jefes policiales que dijeron que Evo Morales debería renunciar. La evidencia también ha demostrado que el señor Paulín Guarachi de la COV, que el CONALCAM, la Iglesia Católica, es decir, todas esas personas que han dicho que Evo Morales debería renunciar para pacificar el país, bajo esta lógica deberían ser detenidos. Eso no va a suceder, Johnny. Este juicio se va a caer. Lo único que van a lograr es tenerla retenida a la señora Áñez y a sus ministros por 6 meses, 1 año, pero en medio de un juicio que se va a ir desmoronando. Entonces, ese es un primer criterio que yo quiero establecer. El segundo criterio es que esta operación se está realizando porque hay una especie de promesa por debajo de inmunidad a los policías, fiscales y jueces que han realizado esta operación. Pero en la medida en que nosotros empecemos a denunciar que estos jueces, fiscales y policías han operado en contra de la Constitución, vulnerando garantías constitucionales, vas a ver que este juicio también se va a empezar a desmoronar. Entonces, al basarse en un supuesto que no existe, un golpe de Estado, el juicio no va a prosperar, y ese sería mi primer punto de partida para decirte que este juicio es insostenible y está generando además muchos efectos políticos, como las elecciones del día de ayer, etcétera, etcétera, que yo te aseguro que el gobierno del MAS no lo va a poder sostener y en algún momento la señora Yanine Áñez, estos ministros van a gozar de la libertad para defenderse y se generarán nuevas estrategias jurídicas para desmontar este juicio que a todas luces es ilegal y se va a caer dentro de pocos meses. Manuel, voy a dar pie, por favor, a las preguntas de nuestros seguidores, de los seguidores del programa. Por ejemplo, Ninosca Bronce dice, ¿qué autoridad tuvo o tiene Manuel Morales en su momento? ¿Por qué fue a negociar nuestro futuro? 1. 2, Fernando Franklin Lima dice, pregúntenle al representante del CONADE, ¿cuál es el alcance que tiene el CONADE? ¿Pueden acudir a instancias internacionales o todo se queda en Bolivia? Y Roger Álvarez, por favor, si puede anotar eso también. No sé si está con lapicera, si no yo le hago recuerdo a Manuel. Son 3 preguntas. Dice Roger Álvarez, los pititas que cuestionaban y criticaban al Malcu por el bloqueo del oxígeno al final,
terminaron apoyando a su hijo Santos Quispe para gobernador. A ver, por favor, esas 3 consultas siguen llegando, pero les pido a quienes nos están escribiendo y nos siguen que tengan un poco de paciencia, porque junto a Johnny tenemos también preguntas que hacerle a Manuel Morales. Gracias. Manuel. Perfecto. La primera pregunta es un poquito rara y media abstracta, ¿no? Dice, ¿qué potestad tengo para negociar el futuro, ¿no? De las personas, es lo que ha dicho la primera persona. Y yo no sé a qué se refiere. De repente se refiere a unas reuniones que han habido, porque sobre eso el MAS ha sido muy incisivo, a varias reuniones que ha habido de la mesa de negociación, a la que asistió la Iglesia, la Unión Europea, asistieron otras organizaciones como el CONADE y finalmente asistieron delegados del MAS. Esas reuniones han sido de pacificación. Se han llevado algunas de estas reuniones en varios lugares y de eso tenemos nosotros mucha información porque como CONADE hemos participado. Lo que se ha intentado decir, y es la base del juicio que la señora Lidia Patti ha denunciado para que se abra este proceso inventado, es que en esa supuesta reunión que hubo en la Universidad Católica, se hubiese negociado de manera directa, por ejemplo, que la señora Yanine Áñez debería ser presidenta. Y eso no ha sucedido. Las reuniones estas que se han dado, de acuerdo a lo que el CONADE sabe, porque hemos mandado delegados, nunca yo he asistido a esas reuniones, pero han ido otros delegados del CONADE, se han tratado de reuniones para pacificar el país. Quiero comentarles, como ya es de opinión pública, que a esas reuniones asistía, por ejemplo, el señor Carlos Romero, que estaba en libertad, no estaba en la Embajada de México, pero de la Embajada de México han venido algunos de los ministros, como el señor Arce Saconeta. Y durante las negociaciones que hubo, donde también estaba presente la señora Adriana Salvatierra, la exministra y exdiputada Susana Rivero, la señora Teresa Morales, durante esas negociaciones el MAS solo pedía una cosa, y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Pedía salvoconductos para los ministros que estaban en la Embajada de México. No les interesaba el resto de la gente, nunca les interesó Sencata, Sacaba, la gente que estaba peleando, la gente que estaba bloqueando. Y en esas mesas de pacificación se acordó viabilizar un proceso de transición democrática que luego fue resuelto cuando el Tribunal Constitucional sacó una consulta, no una sentencia, una consulta que señalaba que no debería haber vacío de poder y que de manera inmediata debería haber una sucesión constitucional. Sobre este conflicto, sobre esta mesa de negociación, se ha querido armar una cosa truculenta, como si 4 personas, al principio acusaron 4 hombres, solo varones, luego se supo que había estas señoras del MAS que venían a las reuniones, hubieran tomado la decisión, ¿no?, de elegir a una supuesta presidenta en la sucesión constitucional, cosa que nunca sucedió. Esa es la primera aclaración que puedo hacer a la pregunta, porque si bien no se le entiende, pero yo entiendo a dónde está dirigida. Y eso es lo que ha sucedido, esa es la verdad. Ahora, a partir de ahí, se ha hecho la denuncia, tergiversando lo de esta reunión, como si en esa reunión el MAS no hubiera participado, como si el MAS no hubiera sido partícipe de una mesa de negociación y hubieran sido otras las personas que hubieran consensuado una salida constitucional a la crisis que se dio el 2019. La segunda pregunta es que si nosotros podemos realizar acciones internacionales, y sí, le puedo comentar a la persona que nos pregunta que nosotros, en vista a la crisis del Poder Judicial, a la instrumentalización, a la pérdida de independencia, a la incapacidad de actuar de manera independiente y apegada a la ley de fiscales y jueces, vamos a acudir a organismos internacionales. Y no estoy hablando de la CIDH ni de la Corte Interamericana. Existen otras instancias que están viendo la posibilidad de juzgar y sancionar a personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Entonces el CONADE está en la opción de acudir a la Corte Penal Internacional, porque en una parte del comunicado, y esto quiero decirlo, hemos sido muy claros en señalar que en la crisis que estamos hablando del año 19, desde el momento que ha habido el fraude electoral hasta la crisis de los bloqueos de la COF del oxígeno,
La cantidad de personas que han fallecido podríamos decir que pasan de los 100. Sin embargo, el MAS ha sido muy hábil en señalar que solamente hay muertos en Sencata y en Sacaba, y eso no es cierto. Ha habido muertos también en Montero, ha habido muertos que han sido fruto de agresiones acá en el Prado de la ciudad de La Paz, en la zona sur, pero quiero recordarles a la opinión pública, y ahora sí se van a empezar a acordar, que ha habido una cantidad muy grande de muertos por la crisis del oxígeno. ¿Saben cuántas personas han muerto? Se calcula que entre 30 a 60 personas por el bloqueo que ha organizado la Central Obrera Boliviana para tratar de acortar el proceso electoral que fue fijado el 18 de octubre del 2020 y que al final se realizó nomás el 18 de octubre. Estamos hablando de todas esas personas que han fallecido durante el conflicto. Y si hacemos números, lo de Sencata y Sacaba, que podremos decir que ha sido una masacre, también lo del oxígeno ha sido otra masacre. Sin embargo, no se lo maneja en términos espectaculares, no se está haciendo la manipulación de mostrar a las víctimas en el Canal 7, de hacerlas llorar, de revictimarlas, inventando incluso discursos en torno a lo que ha sucedido en Sencata y Sacaba. Por eso el CONADE habla necesariamente de un proceso de justicia para todas las víctimas y no solamente para unas. Y finalmente, respecto al señor Santos Quispe de Jayaya. Él es hijo del Malcu, el Malcu ha llegado hasta donde está, su hijo ha sido candidato y en ningún momento públicamente el CONADE se ha pronunciado a favor de que la gente vote por el candidato Jayaya, ni tampoco por otro candidato, porque esa no es la obligación del CONADE. Lo que nosotros hemos convocado es que la gente asista a las urnas con medidas de bioseguridad, dé una solución política a la crisis, y lo han hecho el anterior domingo, y la gente ha votado por quien ha querido o ha creído que es su mejor candidato, y ahí están los resultados. Esto es lo que puedo comentar sobre el candidato de Jayaya. Bueno, volviendo al tema, Manuel, me preocupa porque en nuestro país hay cosas que suceden de manera media extraña, ¿no? Uno no necesita a veces ser abogado para entender lo que se va armando con los juicios. Yo te hacía la pregunta en relación a ese quinto punto, porque hay una experiencia, recordarás el caso del Hotel de las Américas, que también se manejó como caso terrorismo. Este caso ocurrió el 16 de abril del año 2009 y concluyó este caso el 20 de junio de la gestión pasada, del 2020, porque la Fiscalía retiró la acusación por falta de pruebas. Entonces, puede pasar así como muchos años. Por eso es que estaba ahí la duda si alguien va a escuchar este pedido. Tendrán que esperar los que son trofeos políticos en este momento y están injustamente encarcelados según la denuncia que ustedes hacen, largos años. Eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo acelerar? ¿Cómo demostrar? ¿Quién tendría que demostrar que están equivocados los que están iniciando estos procesos? Sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Yo creo que los que han empezado esta operación, que hemos dicho que es una operación policíaca y represiva, se han basado en lo que tú dices, en ese cálculo, ¿no? De que una vez que se hagan estas detenciones se iba a meter miedo, ¿no? Que la gente se iba a paralizar, que iban a ser víctimas del terrorismo de Estado, que a veces se produce desde el accionar ilegal de los organismos represivos del gobierno, y que este juicio iba a durar 10 años, 15 años, y que mientras tanto iba a haber completa impunidad. Lo que yo quiero recordar a la población es que esas situaciones se logran cuando en la sociedad civil no existen verdaderas organizaciones independientes que luchen por la defensa de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo en términos de autocrítica, y es una autocrítica que la tenemos que hacer no solo al interior del CONADE, sino al interior de los defensores de la democracia y especialmente a los derechos humanos, que hemos tenido muy poca capacidad para monitorear todas las violaciones a los derechos humanos que ha habido durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. De tal manera que al no haber hecho un monitoreo, al no haber hecho un seguimiento, al no haber podido establecer en su momento oportuno las vulneraciones, las víctimas, no se ha podido generar una acción desde la sociedad civil
y desde los organismos de defensa de los derechos humanos, mucho más coherente y consistente con la gravedad de las vulneraciones que ha habido. Esa es la autocrítica que nosotros estamos empezando a realizar cuando nos estamos proponiendo hacer un juicio para castigar a todas aquellas personas que han vulnerado derechos humanos durante un periodo histórico concreto. En ese sentido, nosotros nos comprometemos a que esta acción que estamos realizando, que no solamente es en el caso de estas detenciones de la señora Áñez y sus ministros y policías y militares indebidamente detenidos, sino en todo el proceso histórico que hemos vivido, el CONADE se está comprometiendo, y lo digo públicamente, a hacer un monitoreo mucho más rápido, a organizar una defensa mucho más activa cuando hay vulneración de derechos humanos, porque nos hemos dado cuenta que uno de los objetivos también que el gobierno tiene es el control hegemónico de los organismos de derechos humanos. Y esto nos hemos empezado a dar cuenta al ver la actitud, por ejemplo, de la actual defensora del pueblo, el nombramiento del anterior defensor del pueblo, Tezanos, que ha sido una vergüenza, pero también el accionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de la Comisión, de la CIDH, cuando hemos visto que han empezado a emitir pronunciamientos absolutamente parcializados. Y te voy a dar dos datos, Johnny, que nos pueden ayudar a reflexionar. De todas las solicitudes de medidas cautelares que se hizo del 2006 al 2019 durante el gobierno de Evo Morales, de todas las solicitudes a la CIDH, prácticamente el 95% o el 90% han sido denegadas. Esto ha significado que la CIDH ideológicamente estaba muy parcializada con el gobierno de Evo Morales, por más que se cometían violaciones a derechos humanos. Y quiero señalarte que durante el gobierno de Yanine Áñez, autoridades del MAS que han sido injustamente perseguidas o que eran acosadas por el gobierno de Yanine Áñez, porque no vamos a decir que ha sido un gobierno también santo, estaba ahí el señor Murillo, el 90% de las medidas cautelares que se han interpuesto de gente del MAS perseguida o acosada durante el gobierno de Yanine Áñez han sido respondidas favorablemente por la CIDH. Entonces ahí ya te das cuenta de cómo estos organismos han funcionado al color del cristal por el cual ven la política y la ideología. Por lo tanto, el compromiso nuestro es generar una acción desde la sociedad civil, desde la defensa de los derechos humanos, mucho más activa. Ese es el compromiso que estamos asumiendo. Y por eso, Johnny, yo te puedo garantizar que no van a pasar 15 años, 10 años, no va a pasar ni un año que estas vulneraciones queden en la impunidad. Por eso estamos generando una serie de mecanismos a nivel nacional e internacional sostenidos para que estas vulneraciones cesen lo más antes posible. Y por eso es que el CONADE está realizando de manera activa estos pronunciamientos y las acciones internacionales, de calle, a nivel de instituciones, de organismos internacionales, etcétera, para que esta situación no se pueda prolongar. Porque ya para terminar esta partecita, nosotros también como CONADE nos hemos dado cuenta que entre un proceso electoral, que podríamos decir es un pico, y otro proceso electoral, donde la gente acude disciplinadamente a las urnas, entre estos dos picos hay un valle, hay una depresión, y en esa depresión el gobierno vulnera derechos humanos. Pero cuando la gente a nivel internacional pregunta ¿en Bolivia hay democracia? Dicen sí, hay democracia. ¿Por qué? Porque la gente acude masivamente a las urnas en este pico, luego de unos meses o años acude a las urnas a este otro pico y dicen hay democracia, porque la gente acude a las urnas. Pero la democracia no es solo ir a las urnas, la democracia es en este valle, en esta depresión que hay entre un proceso electoral y el otro, tiene que haber una plena vigencia de los derechos humanos. Y lo que nosotros hemos descubierto que al gobierno del MAS, este gobierno, como al anterior, entre un proceso electoral y otro, le encanta vulnerar los derechos humanos. Entramos a ese valle de vulneración de derechos humanos y por eso es que nosotros, como CONADE, estamos planteando que la democracia es todo el proceso. Es decir, durante las elecciones, durante el valle que se pronuncia, tiene que haber respeto a los derechos humanos y por eso es que nuestra posición es intransigente en este tema, Johnny.
Finalmente, entendemos que para llegar a esta pacificación que todos la pedimos y no nos cansamos de hacerlo, además de la liberación de los presos políticos, la abrogación del decreto de amnistía e indulto humanitario, la ley de emergencia sanitaria, ¿cuál es la opinión de Manuel Morales respecto a la anulación de la resolución que crea un mercado paralelo de la coca en Calajahuira? Ese es otro tema que ha estado sacando mucha roncha, ¿no? Manuel. Así es urgente la anulación de ese mercado paralelo y es bien importante, ¿no? Como la gente de ADECOCA, Alison Spedding, es una docente de la UNS, es socióloga, pero al mismo tiempo es una productora de hoja de coca. Ella vive en Chulumani, en una de esas comunidades, y ella ha publicado un artículo que es absolutamente notable. Ella nos recuerda que el MAS ha intentado crear el mercado paralelo a ADECOCA en una sexta o quinta oportunidad. Es decir, que este problema que estamos viviendo hoy día es recurrente. Hay una intención desde sectores del MAS por crear un mercado paralelo, y cuando hay un mercado paralelo deja de haber control. En Calajahuira, que es el mercado paralelo e ilegal, la hoja de coca se vende en la calle. Se vende cuando llueve, incluso en el barro, y los mecanismos de control son absolutamente ineficientes. Un mercado paralelo va a generar que una cantidad sustancial de la hoja de coca se destine al tema del narcotráfico, como sucede en el Chapare, porque al mercado legal de Sacaba solo ingresa el 7% de la hoja de coca producida en el Chapare. Internamente, dentro del Chapare, hay unos mercados de abasto, le podríamos llamar, unos intermediarios que acopian la hoja de coca y la comercializan más caro que en el mercado legal de Sacaba. Y de esos centros de acopio no lo sacan a Cochabamba, sino que ahí desaparece esa hoja de coca. Por lo tanto, la hipótesis, la teoría que nosotros tenemos con fundamentos muy serios es que un mercado paralelo, un nuevo mercado, genera desvío hacia el tema del narcotráfico. Por eso es que es urgente la abrogación de esta resolución ministerial, y nosotros sabemos que ADECOCA está reunido en estos momentos con la defensora del pueblo, Nadia Cruz, y que se está empezando a estudiar técnica y jurídicamente las bases para abrogar esa resolución ministerial, que nosotros hacemos votos porque entre ADECOCA y la Defensoría del Pueblo se logre ese análisis técnico y jurídico y se puede ir a esa abrogación. Con eso se podría solucionar el conflicto de ADECOCA y hacemos votos de que sea así. Nosotros no queremos un mercado paralelo, no queremos la división de las organizaciones y no queremos que se desvíe hoja de coca al narcotráfico. Esa es la posición que nosotros tenemos, Casimira, y en este sentido hemos sido muy claros en nuestra oposición a la división de las organizaciones sociales y la creación de estos mercados paralelos e ilegales. Muchísimas gracias a Manuel Morales, ¿no, Johnny? Siempre es un gusto hablar con él.